Bien, niños. Buenas noches. La clase de hoy, un tema también muy importante que ustedes tienen que conocer y que es parte de su formación profesional en su carrera. Vamos a hablar hoy día sobre lo que son las partes internas del ordenador. De todas las partes que conforman el sistema del computador, en este caso vamos a especificar hoy día cuatro partes muy principales e importantes que tiene el computador. Entonces, para esto vamos a hablar un poco primero de lo que es hardware y software. Recordar un poco de lo que es estas dos partes que conforman también el computador. Entonces, cuando decimos software, nos estamos refiriendo a todos los componentes lógicos que se ejecutan en el hardware. Por ejemplo, el sistema operativo, que es el sistema base o principal de todo computador. Paquetes básicos, por ejemplo, hablar de un procesador de texto, una planilla electrónica, una presentación, programas de aplicación. Entonces, todo lo que nosotros podemos manipular en el computador hacen referencia o son parte de lo que es hoy en día un software. Entonces, ustedes pueden escuchar hablar de una app, de un software, de una aplicación, de un programa, y se están refiriendo en este caso a lo mismo. Entonces, el software es todo lo que yo puedo manipular, pero no puedo tocar. Entonces, es toda la parte lógica o la parte intangible. En cambio, lo que es el hardware es la parte física del computador, todo lo que nosotros podemos ver y tocar, lo que podemos palpar. Entonces, a esto hace referencia sus dispositivos, que son en este caso de entrada, de salida, la unidad central de proceso, la memoria principal, una memoria secundaria. Entonces, son varios componentes físicos que conforman la parte del hardware. Y repito, el hardware es la parte física del computador, lo que yo puedo ver y tocar. O en otras palabras, la parte tangible del computador. El hardware, en este caso, los computadores están formados por una serie de componentes, los cuales determinan un conjunto de capacidades del computador. Haciendo referencia y tomándolos como ejemplo, un CPU, una tarjeta madre, una memoria RAM, una memoria ROM, el disco duro, la disquetera, un monitor, una tarjeta de video y otros dispositivos que son parte física. El hardware, si hablamos de CPU, estamos hablando de la unidad central de proceso. También se lo conoce como la parte principal en procesamiento de información. Se lo conoce como el cerebro del computador. ¿Por qué se le llama así? Porque por él pasan todos los procesos que este microprocesador o este CPU tiene que procesar para devolvernos una información a nosotros. Entonces, al momento de que yo, por ejemplo, escribo en el teclado, muevo el mouse, envío a imprimir, reproduzco un audio, reproduzco una imagen, un video, todo esos son procesos que el CPU o el microprocesador, la unidad central de proceso, realiza por la ejecución que nosotros como usuarios le estamos dando al computador. La memoria ROM dice que son instintos. Esta memoria ROM es una memoria de solo lectura. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que está en esa memoria grabada, nosotros solamente la podemos leer, pero más no modificarla. La memoria RAM normalmente es una memoria de acceso aleatoria. ¿Qué quiere decir?
que cuando el computador esté en funcionamiento, esta memoria va a estar en funcionamiento. En otras palabras, me va a estar almacenando información, pero esa información va a ser almacenada temporalmente. ¿Por qué? Porque una vez que el computador se apaga, automáticamente la información que está en esa memoria automáticamente se borra, se elimina. Por eso se le llama una memoria aleatoria o una memoria volátil, ¿sí? Porque solamente en este caso, cuando está el computador encendido o funcionando, esta memoria va a estar también pues en funcionamiento, ¿sí? Y la memoria RAM lo que hace es que la información que se maneja en el momento, guarda esa información por un tiempo predeterminado, ¿sí? Hasta que nosotros apaguemos el computador y automáticamente se borraría. La memoria secundaria. Una memoria secundaria son los discos magnéticos, los discos ópticos, las cintas magnéticas, ¿sí? Información que se busca en elementos adicionales. ¿Cómo representábamos nosotros una memoria secundaria? Los discos duros, ¿sí? El disco principal de almacenamiento del computador, el famoso disco duro. Los discos ópticos, en este caso los dispositivos ópticos, son los lectores de CD, los que me permiten leer los CD para luego pues esa información pasarla al computador o a su vez del computador pasarla al lector de CD, en este caso al disco duro, perdón, al CD-ROM. La cinta magnética también. En tiempos atrás, ¿verdad? Aparecían lo que eran los cassettes de cinta magnética, donde nosotros podíamos grabar información. Entonces, en el hardware, básicamente, topamos tres puntos muy importantes. El CPU, la memoria ROM, la memoria RAM y la memoria secundaria que hace referencia a los dispositivos de almacenamiento. Y allí yo me estaba refiriendo a lo que son los discos duros, los lectores de CD o los cassettes de cinta magnética. En la imagen podemos nosotros observar un poco, ¿sí? En este caso, que la memoria RAM, ¿sí? Está acá haciendo referencia a que nosotros, en conjunto con el CPU, estamos almacenando y procesando información. Esta memoria RAM ayuda al CPU, en este caso al procesador o al microprocesador, a que su función sea de forma más rápida, ¿sí? Este CPU o este microprocesador maneja lo que se conoce dispositivos de entrada, ¿sí? Y lo que son los dispositivos de salida. Entonces, como dispositivos de entrada, encontramos el teclado, el mouse, encontramos lo que es el joystick, un escáner, un lector de barra de código, un lector de tarjeta, en este caso un lector de tarjeta del card reader, ¿sí? Como dispositivo de salida, vamos a encontrar, por ejemplo, el monitor, los parlantes, los auriculares, la impresora, un plotter, un proyector, ¿sí? Entonces, miren que todo esto, tanto los dispositivos de entrada como los dispositivos de salida, todos ellos trabajan en conjunto con lo que es el CPU, ¿sí? Entonces, el CPU procesa esa información cuando ingresa y procesa esa información cuando va a salir. Una vez que nosotros tengamos la información terminada, nosotros tenemos que almacenarla en la memoria secundaria. En este caso, en los discos magnéticos, los discos ópticos o lo que son de cinta, ¿sí? Entonces, este CPU, vuelvo y repito, es el cerebro del PC o el cerebro del computador. Los dispositivos de entrada, como se lo mencionaba anteriormente,
Nos permiten, ¿qué cosa? El ingreso de información, ¿sí? En este caso manejamos lo que son los sentidos, que son ojos y oídos. Ojos, ¿por qué? Porque nosotros estamos viendo en este caso, ¿sí?, la pantalla, y por medio de la pantalla yo estoy escribiendo, y cuando escribo estoy ingresando información, ¿sí? Y luego, si yo reproduzco un audio, entonces se supone por lógica que debo de oír, ¿verdad? Los dispositivos de salida, entrega de información, gestos y voz. Cuando ustedes, por ejemplo, eh, están proyectando algo, ¿sí? Ustedes utilizan un proyector, por ejemplo, un infocus, utilizan una cámara de video, ¿verdad? Y se ve reflejado en el monitor, se ve reflejado en una pantalla. Si ustedes están hablando, utilizan, por ejemplo, un micrófono, ¿verdad? Utilizan un micrófono. Este micrófono, al momento de que usted habla, detecta el audio y lo envía al sistema del computador, donde después va a ser escuchado por medio, en este caso, de unos parlantes, ¿verdad? Entonces, usted, por medio de un micrófono, usted habla y luego lo que usted está hablando se lo está escuchando por medio de unos parlantes. Entonces, los parlantes hacen escuchar voz, sonidos, y son dispositivos de salida. Ahora, al hablar de lo que es la parte interna del PC, o en este caso los componentes internos del PC o del computador, hay varios, como se lo dije anteriormente, y vamos a mencionarlos. Por ejemplo, una fuente de poder. Una fuente de poder es un componente muy importante en el computador. ¿Por qué? Porque esta fuente de poder es la que va a alimentar por medio de sus cables, sus conectores, ¿sí?, a todos los componentes que necesitan energía para su funcionamiento. A esta fuente de poder, en su parte trasera, vamos a encontrar un conector de energía, ¿sí? Un conector de energía donde va a ingresar, en este caso, la energía, ¿sí?, de 110 voltios. Entonces, no nos olvidemos, el computador trabaja de 110, trabaja a 115, ¿sí?, 120 voltios. Eso es lo que ingresa a la fuente de poder. Pero su salida, ¿sí?, normalmente sus cables trabaja a 12 voltios, ¿sí? ¿Por qué? Porque la fuente de poder convierte la energía de 110 voltios, la baja a 12 voltios, porque sus componentes internos no pueden trabajar a 110 voltios, ¿sí? No van a resistir la mucha energía, entonces lo convierte a 12 voltios. Hay componentes internos que normalmente trabajan a 5 voltios, ¿sí? Trabajan a 3 voltios, trabajan a 2,5 voltios, y también hay unos que trabajan, por ejemplo, a 3,5 voltios, ¿sí? Entonces, vuelvo y repito, en la fuente de poder, normalmente nosotros trabajamos 110 voltios, 115 voltios, 120 voltios de entrada, pero de salida vamos a trabajar con 5 voltios, 3 voltios, 3,5 voltios, 2,5 voltios y su máximo voltaje de salida, que es de 12 voltios. Entonces, esa fuente de alimentación o esa fuente de poder es la que le va a dar energía a algunos componentes internos del computador. Otro componente principal e importante es el disco duro. El disco duro normalmente sabemos que es el dispositivo de almacenamiento
principal del computador, donde se guarda o se almacena toda la información que nosotros estamos, en este caso, ingresando y estamos procesando. ¿Qué es lo primero que se guarda, digámoslo así, en el disco duro? El sistema operativo, ¿sí? El sistema operativo es el sistema que se instala en el computador para que nosotros podamos trabajar en él, para que nosotros podamos instalar otro programa, ¿sí? Para que nosotros podamos acceder al internet, para que nosotros podamos manipular un programa de diseño gráfico. Entonces, el disco duro es el disco principal de almacenamiento del computador. También tenemos lo que conocemos como microprocesador. Este microprocesador que nosotros le decimos, ¿sí?, CPU. ¿Qué significa CPU? ¿Quién me lo dice? ¿Pablo o John? ¿Qué significa CPU? Unidad central de proceso. Correcto, Pablo. Muy bien. Unidad central de proceso. John, ¿qué hace el microprocesador? John, ¿qué hace el microprocesador? No lo escuché, John. No me acuerdo muy bien. No te escucho, John. No sé si puedes hablar un poco más fuerte, no sé. Súbele un poquito el volumen. Pablo, ¿qué hace el microprocesador? ¿Cuál es la función? No es el cerebro de la computadora. Sí, pero ¿qué hace? ¿Cuál es la función? Dar órdenes creo yo, de las demás, a los demás periféricos de la computadora. ¿Ya? El microprocesador o el CPU es el que se encarga de procesar toda la información que entra al computador, ¿sí? Y yo les mencionaba no hace mucho, todo lo que yo escribo en el teclado, eso lo está procesando el microprocesador o el CPU. Si yo muevo el mouse, si yo doy un clic izquierdo, si yo doy doble clic izquierdo, si doy clic derecho, eso lo está procesando el microprocesador. Si yo envío a imprimir desde, por ejemplo, desde Word, entonces esa función lo procesa el CPU. Entonces, el microprocesador, el cerebro del computador, el CPU, es un componente muy importante en el computador, ¿sí? Entonces, el CPU o microprocesador, ustedes pueden escuchar que quizás muchas ocasiones digan microprocesador, o que quizás en muchas ocasiones ustedes se diga CPU, o le digan un micro. Entonces, se están refiriendo justamente a lo que decía Pablo, el cerebro del computador. Por eso en esta imagen, si ustedes se dan cuenta, esta parte aquí blanca es como que si fuera un cerebro, ¿sí? Porque él se encarga de procesar toda la información que entra, que sale, que se almacena, en fin. Todo pasa por él. Por eso se le dice el cerebro del computador. Luego vamos a tener lo que es la memoria RAM. La memoria RAM es una memoria de solo lectura. Estamos. Es una memoria temporal. ¿Por qué le decimos memoria temporal? Vuelvo y repito, porque solamente va a estar en funcionamiento cuando el computador está encendido o está también funcionando. Una vez que el computador se apaga totalmente, esta memoria, lo que tenga almacenado, automáticamente se elimina, se borra, ¿sí? La memoria ROM. La memoria ROM, nosotros lo conocemos como una memoria
también que es de solo lectura, ¿sí? Pero nosotros también le decimos BIOS, el famoso BIOS. ¿Qué significa BIOS? Significa sistema básico de entrada y salida. Esta memoria ROM es la que me está almacenando la configuración de mi sistema del computador. Por ejemplo, me tiene la configuración almacenada de la fecha y la hora del computador. Me tiene almacenada la configuración de los componentes que están conectados en ese computador. Entonces, si yo conecto, por ejemplo, un teclado nuevo o un mouse nuevo o una impresora, ¿sí? En el ROM BIOS o en la memoria ROM se encuentran unos archivos o unos programitas pequeños que se llaman driver. Esos programitas son los que permiten reconocer a todo componente externo, ¿sí? A todo componente hardware que se instala en el computador. Entonces, el ROM BIOS normalmente nosotros lo conocemos así, como esta imagen que está acá, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, se parece a un microcontrolador, ¿verdad? Integrado. Como a un integrado, ¿verdad? Entonces, este de acá es el que está controlando, ¿sí? La configuración de todo el sistema del computador. Ahí lo tiene almacenado. Pero esta memoria ROM se puede, como quien dice, como perder, como borrar, cuando en el computador la batería o la pila deja de funcionar correctamente. Por eso cuando ustedes están en el computador y a veces cuando ustedes se dan cuenta, la fecha y la hora no son las correctas. Aparece una fecha y una hora diferente. Entonces, ¿por qué pasa eso? Porque la batería, ¿sí? La batería en este caso ya dejó de funcionar correctamente. O sea que la batería, Inge, o sea que la batería desconfigura la hora. Correcto. Cuando ya deja de funcionar correctamente. Es, por ejemplo, cuando tenemos un reloj de muñequera o un reloj de pared. Se terminó la pila, ¿qué pasó? Ya no, el tiempo. ya la hora se perdió, ¿verdad? Así mismo es el computador. Así mismo es esta memoria ROM. Si la batería o la pila ya deja de funcionar correctamente, entonces se va a comenzar a desconfigurar todo el sistema. Fecha, hora, comienza a buscar con qué unidad de arranque va a iniciar, ¿sí? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado cuando ya la pila, ¿sí? Cuando ya la pila comience a darnos ese problema de que la fecha y hora se desconfigura, entonces tenemos que reemplazarla rápidamente. Y una de esas Pero pilas, ¿qué tenemos que reemplazar, Inge? El disco duro. la pila, la batería, Ya la batería, la batería, nada más. Esa batería, normalmente una pilita, digamos, un poco barata, cuesta como un $2, 2,50. Y ya de las buenas, hablando por ejemplo de una pila Sony, digámoslo así, ya cuesta unos $4, $5, ¿sí? Pero tenemos que tener mucho cuidado también, pues, al momento de comprar una pila de ese tipo, ¿no? Que no nos vayan a vender una pila dañada o ya que haya estado en uso, etcétera. Bien, luego vamos a encontrar, por ejemplo, la tarjeta de video. La tarjeta de video, como la que está aquí en esta imagen, ¿sí? Es una tarjeta que permite colocarla dentro de este caso del computador o del case, del CPU, como ustedes le llaman, ¿verdad? ¿Para qué? Para tener acceso y conectar otro monitor, otra pantalla.
o mejorar la resolución de la imagen. Entonces, estas tarjetas de video la utilizan, por ejemplo, muy frecuente lo que son diseñadores gráficos, los ingenieros, los arquitectos, ¿sí? Porque utilizan el AutoCAD y necesitan de una resolución muy buena. También la utilizan, por ejemplo, los que andaban con estos aparatos, estos discos móviles, ¿sí? Que hacían sus mezclas con video y cosas así. También ellos utilizan lo que son una tarjeta de video. Luego tenemos la tarjeta de sonido. La tarjeta de sonido también es una tarjeta que se coloca sobre la placa, ¿sí? Digámosle que viene siendo como una tarjeta externa. ¿Para qué? Para así mismo mejorar la calidad del sonido. Además de eso, en sus conectores tiene dos conectores de salida, ¿sí? Tiene dos conectores de entrada, tiene para un micrófono, entonces tiene más conectores para que nosotros podamos mejorar el sonido, ¿sí? Y aquí yo hago referencia otra vez a estos chicos, a estos personajes que trabajan con audio, ¿sí? Por ejemplo, los discos móviles, ellos trabajan con una tarjeta gráfica y trabajan con una tarjeta de sonido, ¿sí? ¿Para qué? Para mejorar el rendimiento visual y el rendimiento de sonido, de audio, ¿sí? Ahora, todos estos componentes que yo le acabo de mencionar, la fuente de poder, el disco duro, la memoria RAM, la tarjeta de video, la tarjeta de sonido, ¿sí? Todos estos componentes se van a colocar en la placa madre, en la placa principal de todo el computador. Esta placa madre o este mainboard, ¿sí? O este motherboard, ¿sí? Es donde se conecta fuente de poder, memoria RAM, tarjeta de video, tarjeta de sonido, disco duro, ¿sí? Se instala, por ejemplo, una tarjeta de red, si la queremos, ¿sí? En fin, todos los componentes internos de un computador se van a instalar o se van a ensamblar en lo que se conoce como placa madre, ¿sí? O se conoce como mainboard o se conoce como motherboard. La placa base, por eso su nombre lo dice, base, ¿sí? Sirve de base para que los otros componentes se puedan ensamblar sobre ella. Y eso es lo que ustedes tienen que aprender. Y si lo saben, mucho mejor. Vamos entonces a hacer unas excelentes prácticas. Bien, preguntas hasta ahí, niños. Preguntas hasta ahí. Algo que ustedes deseen saber, conocer un poco más de esto, pues lo pueden hacer, no hay ningún problema. Yo aquí estoy presto para ayudarles. Por ejemplo, Inge, si esta memoria ROM, ¿Sí? o este microprocesador como yo lo conozco, si empezara a tener fallas, ¿cuál sería o sea, por ejemplo, empezara ya, sí, a fallar, ¿cuál sería el, el inconveniente que me presentara en la computadora? Ya, a ver, si el microprocesador o CPU te comienza a fallar, tú puedes reemplazarlo por otro del mismo modelo, que tenga la misma velocidad o frecuencia, ¿sí? Ahora, si la memoria ROM te comienza a fallar, tú puedes hacer lo siguiente. Le cambias la pila, vuelves a configurar, o a su vez, te tocará comprar un mainboard nuevo. O sea, la tarjeta nueva, en el último de los casos. En el último de los casos. ¿Por qué? Porque la memoria ROM viene soldada ya a la placa base. Y sacar esa memoria ROM para colocarle otra, yo prefiero
en lo personal, mejor comprarme otro mainboard. Porque es complicado, ¿sí? Es un poco bien tedioso de soldar todas estas patitas y vayas a dañar un circuito, un contacto, y se terminó dice uno, de joder el mainboard, la placa. Pero Inge, este micro, por ejemplo, para mí más complicado, bueno, cuando se tiene práctica creo que no, porque más complicado sería el de acá, está el microprocesador, el cuadradito. Ese sí es un poquito más complejo sacarlo. No, el microprocesador CPU, ya lo vamos a ver más adelante, Yo solamente digo, pero ese sería más solamente se complicado de extrae. sacarlo. No, no. El CPU, el microprocesador, se ensambla, se coloca. Ese no viene soldado. La memoria ROM sí viene soldada. ¿Sí? Entonces yo prefiero sacar el cerebro, el microprocesador, y cambiarlo, que ponerme a desoldar todos estos pines, estas patitas, y que vaya a dañar un contacto de la placa. Entonces yo prefiero hacer eso. ¿Sí? Bien, ¿alguna otra pregunta, John o Pablo? O Javier, si tienes otra pregunta. No, Inge, ya ahí con eso ya, esa era la duda que tenía. Listo. Entonces continuamos. Hablando ya un poco más de la placa base, lo que yo le decía, la placa base se conoce como motherboard, se conoce como placa madre o como mainboard, ¿sí? Mainboard. Motherboard porque es placa o tarjeta madre, ¿sí? Como lo vemos aquí. Y main, que es principal, es tarjeta principal, ¿sí? O placa principal. Entonces, de cualquiera de estos términos, ustedes le pueden llamar y están correctos, ¿sí? Entonces, es una tarjeta de circuitos impresos de una computadora que sirve como medio de conexión entre el microprocesador, los circuitos electrónicos de soporte, la ranura para conectarse, la RAM, la ROM y las ranuras especiales que permiten la conexión de tarjetas adaptadoras adicionales, ¿sí? Y estas tarjetas justamente son las que yo le decía, que la tarjeta de video, la tarjeta de sonido, una tarjeta de red, por ejemplo, ¿sí? Esas son las tarjetas que yo puedo adaptar a mi placa. Aquí, en esta placa, se instalan los dispositivos periféricos o de hardware. En este caso, ¿cuáles podrían ser? Un lector, grabador de CD y DVD, ¿sí? Un disco duro, que también se lo puede colocar. Entonces, son dispositivos que yo puedo agregar a mi computadora. Yo puedo tener 2 discos duros, 3 discos duros conectados en mi misma computadora, en la parte interna. ¿Por qué? Porque el mainboard o la placa madre me lo permite, ¿sí? Esta placa permite el intercambio y procesamiento de la información, así como el disfrute de los mejores programas y presentaciones multimedia, incluyendo la reproducción de películas. Entonces miren que la placa base, ¿sí? Es lo principal, es la placa madre, por eso se le dice así, placa madre, porque todo lo que se va a conectar a ella es como que si fueran los hijos. Y todo tiene que estar conectado a esta placa para que el computador pueda funcionar correctamente. Entonces, acá tenemos un ejemplo. Esta es una placa, una tarjeta madre de la marca Gigabit. Hay un número de placas, por ejemplo, de diferentes modelos, colores, de fabricantes, etcétera. Vamos a identificar algo. Por ejemplo, vamos a iniciar con este conector que está acá abajo. Este conector que tiene estos huequitos, ¿sí? Es donde se conecta la fuente de poder. Por medio de este conector, yo le doy energía a toda la placa, ¿sí? Por medio de este conector que ustedes están viendo aquí, es el cual yo le doy energía, ¿sí? O alimento de energía a toda la placa
a todo el mainboard. Después vamos a tener, por ejemplo, los bancos de memoria RAM. Esto que ustedes ven aquí, de color amarillo, es donde se coloca la memoria RAM. Esta tarjeta trae para colocar 2 memorias RAM. Un poco más acá a la izquierda, a mi izquierda, voy a encontrar estos 3 conectores también de color amarillo. Y acá encuentro otro conector de color amarillo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esta placa tiene 4 conectores para disco duro. ¿Qué quiere decir? Que yo en este mainboard yo puedo tener conectados 4 discos duros físicos. ¿Estamos? Entonces aquí dice, miren, SATA 0. Siempre el SATA 0 es como un disco principal. Después está SATA 1, después está SATA 2 y después está SATA 3. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo en este mainboard puedo tener colocado e instalado 4 discos duros físicos. ¿Qué más voy a encontrar en este mainboard? Para que ustedes vayan ya identificando. El famoso CPU. ¿Cuál es el famoso CPU? Esto que está aquí. ¿Sí? Lo que está aquí, en esta parte. Si yo retiro este seguro, si yo retiro este seguro que está aquí, que es una palanquita, que yo la levanto, se me va a abrir esta placa o esta tapa que está acá. Una vez que esta tapa se levanta, allí va a estar ensamblado o instalado el microprocesador. ¿Sí? Entonces, para que conozcan también, donde se coloca el CPU, el microprocesador, este conector se llama zócalo. ¿Sí? Se llama zócalo. Entonces, ustedes tienen que identificar todos estos nombres. ¿Sí? El zócalo. Ese es la base para donde yo voy a colocar o a ensamblar el CPU, el microprocesador. Otra cosa que yo voy a encontrar en este mainboard son los bancos PCI o los conectores PCI. En este caso tengo dos de color blanco, lo que estoy aquí rayando. ¿Sí? En estos 2 conectores PCI yo puedo conectar una tarjeta de red y puedo colocar una tarjeta de sonido y puedo colocar, por ejemplo, tarjeta de sonido, tarjeta de red. Y en esta que está de color celeste, este que está aquí de color celeste, es donde yo puedo colocar, en este caso, una tarjeta gráfica o una tarjeta de video. Entonces, para que ustedes vayan identificando, en los que son de color blanco, yo voy a colocar la tarjeta de red y tarjeta de sonido. Y en la que está de color celeste, yo voy a colocar o a ensamblar, a insertar una tarjeta gráfica o de video. Estamos. ¿Qué más yo voy a encontrar en esta placa? La pila de la que le estaba anteriormente mencionando. La pila. Esta pila es la que me va a servir para que se mantenga la configuración de todo el sistema del computador. Fecha, hora y configuración de inicio o de arranque. También voy a encontrar, por ejemplo, donde está esta palabra que dice gigabit. Esto que está aquí. Esta placa, que es como una placa de aluminio, aquí abajo se encuentra un chip de video. ¿Sí?
Ese chip de video es el que me permite que yo pueda conectar mi monitor o mi pantalla. Este chip es el que me permite visualizar la imagen en mi pantalla, en mi monitor. Por este lado, voy a encontrar la tarjeta de sonido que ya viene pegada a la placa. Voy a encontrar la tarjeta de red que también ya viene pegada a la placa. Y debajo de esto también yo voy a encontrar unos puertos USB. Si ustedes se alcanzan a dar cuenta, aquí dice USB LAN, ¿verdad? Entonces aquí yo voy a encontrar dos cosas, dos puertos USB y voy a encontrar el conector de la red. Acá también yo voy a encontrar dos conectores USB para colocar memorias, teclados y mouse que sean USB, etcétera. En este lado de acá, este conector que está aquí de color como fucsia es un conector de impresora. Los puertos LPT1 para impresoras. Y debajo de este puerto, si ustedes se alcanzan a dar cuenta, aquí en esta partecita está un conector de color azul. Si ven acá, este puerto es un puerto VGA donde yo conecto el monitor, la pantalla. Y más a la derecha, donde está este conector plateado, yo voy a conectar un teclado o un mouse, pero que sea de conector PS2. ¿Cuáles son esos conectores PS2? Los que normalmente venían de color como lila, morado, y de color como verde, a veces vienen de color negro, ¿sí? Entonces ahí yo puedo conectar un mouse y un teclado, pero que sean de puerto PS2. Aquí yo voy a encontrar un conector de 4 partes o de 4 pines, ¿sí? Este conector que está aquí es una parte que también recibe energía de la fuente de poder. ¿Para qué? Para darle energía a otra parte de la placa. Por ejemplo, el primer conector que vimos acá abajo, estos conectores que están acá, que son 24 conectores, ¿sí? Miren, si ustedes se ponen a contarlo, tienen que salirle 24 conectores, ¿sí? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. Este conector es el que va a recibir la energía de la fuente de poder. Y él se va a encargar de darle energía a una parte de la placa o de la tarjeta madre. Y este conector que estábamos viendo ahora último, también se va a encargar de darle energía a ciertos componentes de la placa. ¿Sí? El ROM BIOS, normalmente nosotros lo vamos a encontrar en forma de un chip que ya está pegado, ¿sí? Que ya está pegado a la placa. Y justamente, bueno, la imagen no permite apreciar muy bien, pero este que está aquí, este chip que ya está pegado, soldado a la placa, vendría siendo el ROM BIOS o la memoria ROM, ¿sí? Una memoria que es, normalmente en inglés significa Read Only Memory, una memoria de solo lectura, que va, en este caso, a permitir la configuración del sistema del computador. En este chip se va a encontrar almacenado, en este caso, fecha, hora, configuración de arranque, ¿sí? Y otras cosas que más adelante pues vamos a tener que nosotros también revisar. Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí, niños? ¿Alguna pregunta, por favor? La pueden hacer. De mi parte no, ingeniero. Bien,
vamos a seguir entonces. Hablar un poco ya lo que es el CPU. Entonces, miren, CPU, unidad central de proceso o microprocesador, constituye el cerebro o la parte tangible e intangible. ¿Por qué le decimos la parte tangible e intangible? Por el software y el hardware, ¿no? Por el software y el hardware, correcto. Tangible porque lo puedo palpar, lo puedo coger, así como estamos viendo aquí en la imagen, ¿sí? Miren que esa persona tiene el CPU, tiene el microprocesador, ¿sí? Sosteniéndolo desde sus lados. Nosotros, por favor, cuando tengamos que manipular un CPU, no toquemos los contactos, ¿sí? Todos estos puntitos que están aquí de color amarillo, ¿sí? Son los conectores, son los contactos para que el microprocesador pueda funcionar. No lo podemos topar, estas partes, no podemos toparlo con los dedos, ¿sí? Porque nosotros tenemos también energía. Y este microchip o este microprocesador también tiene una energía interna. Entonces podemos, al hacer contacto, podemos dañar. Y chao, a comprar otro CPU nuevo. Entonces siempre procuren tomarlos desde sus lados, desde sus bordes. Entonces, ¿cuál es la misión? Supervisar todas las funciones que realiza el ordenador. Comparar el resultado de estas, incluyendo las matemáticas, y seguir las instrucciones contenidas en los programas que se ejecutan. Entonces, por eso se le dice cerebro del computador, porque él procesa toda la información que entra y sale, ¿sí? Y miren que el CPU es algo tan pequeño, y ya vamos a ver diferentes modelos. Por ejemplo, miren que tenemos un procesador Core 2 Duo, un Core 2 Quad, un Ivy Bridge, un Pentium 4, que más o menos estoy hablando como por el año 1997, 1998, 1999, por ahí así, en esos años, ¿sí? Se utilizaba en el computador un Pentium 4. El que tenía un Pentium 4 tenía la máquina más rápida del mundo. El que tenía un Core 2 Duo, el Core 2 Duo era superior al Pentium 4. El Core 2 Quad también era superior al Pentium 4. El Ivy Bridge también era superior al Pentium 4. ¿Qué quiere decir? Que estos tres, ¿sí? Ya fueron surgiendo en la historia, en las generaciones del computador del año 2000 en adelante, más o menos por ahí, 2002, 2003, ya se manejaba lo que son estos micros. Ahora en la actualidad nosotros ¿qué manejamos en microprocesadores? Manejamos un Core i3, ¿sí? Manejamos un Core i5, manejamos un Core i7 y hace como un año más o menos que apareció el Core i9. Miren cómo va evolucionando esta parte tecnológica. Ahora, ¿qué es lo que más se está utilizando en microprocesadores? El AMD Ryzen. Este microprocesador AMD Ryzen es un buen microprocesador. Pero, ¿quiénes lo utilizan más? Los famosos personajes que se amanecen jugando en el computador. Ellos utilizan bastante lo que es este microprocesador, el AMD Ryzen. Lo utilizan para computadoras donde juegan, tienen esos videojuegos, ¿sí? Ellos lo utilizan bastante. Nosotros normalmente para trabajo fuerte, pesado, utilizamos un Core i7 o utilizamos un Core i9. Para trabajos básicos,
un Core i3, un Core i5. Entonces, dependiendo del uso de mi computador o para qué lo voy a utilizar, yo elijo el microprocesador que quiero que tenga mi máquina. Entonces, más o menos ahí estamos viendo unos ejemplos de diferentes microprocesadores, de diferentes unidad central de proceso, ¿sí? El famoso CPU. Entonces ahí tenemos varios modelos, diseños, y si ustedes se dan cuenta, la mayoría, por no decirlos todos, la marca se mantiene, Intel. Si se dan cuenta, en todos los microprocesadores, Intel, 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 Intel Core i3, Intel Core i7, Intel Core i5, Intel Core i9, ¿verdad? Esta famosa marca Intel es uno de los mejores en el mercado en microprocesadores. El AMD puede ser bueno, ese microprocesador, pero como marca reconocida, el Intel. Ahora el AMD está tomando fuerza porque ya lo actualizaron, ¿sí? Y vuelvo y repito, este Ryzen más lo están utilizando los personajes que andan allí en sus videojuegos en el computador. Ellos utilizan más este microprocesador. Entonces, todo microprocesador viene por sus versiones, ¿sí? Por sus versiones. El Core i3 de quinta generación, sexta generación, octava generación, décima generación. Core i5, asimismo, octava generación, décima generación. Core i7, lo mismo. Todo es por versiones o por generaciones, ¿sí? Entonces, a veces cuando nos quieren vender un computador, dicen, le damos un Core i5 de octava generación. Le damos un Core i3 de décima generación. Entonces, cuando ustedes escuchen hablar de un Core i3 de séptima generación, de octava generación, es solamente una actualización que le han hecho al microprocesador, nada más. Hacerlo un poquito más rápido, quizás agregarle un nuevo núcleo, ¿sí? Entonces, ya aquí ustedes vayan conociendo los diferentes diseños, ¿sí?, de microprocesadores. Los microprocesadores vienen de gama baja y vienen de gama alta. Como de gama baja, el Celeron Intel, el Cepron de AMO. De gama alta, el Pentium Intel y el Athlon de AMO. Ambos producen procesadores de doble núcleo. ¿Qué es doble núcleo? Cuando dicen dual core, ¿sí?, que permite realizar multitareas con más rapidez y eficacia. Entonces, gama baja y gama alta, ¿sí? Los dos tipos de microprocesadores. Ahora, para que ustedes vean la diferencia entre un microprocesador de pines y un microprocesador de contacto. Este CPU o este microprocesador tenían estos postes, ¿sí?, o estas patitas de cobre, que ellas se introducían en el socket y luego se le colocaba el seguro para que no quedara flojo y no vaya a darnos problemas. Teníamos que tener mucho cuidado también con este microprocesador, que estas patitas no se fueran a doblar, no se fueran a quebrar, porque por una de ellas, escuchen bien, por una de ellas que se quebrara, teníamos que comprar un nuevo procesador, porque ya esa patita ya no se la podía resoldar. Eso es una sola vida.
El de contacto, si ustedes se dan cuenta, ya no vienen estas patitas, solamente son unos puntitos como de soldaduras. Y en su parte interna viene todo lo que es el circuito integrado. Entonces, esto de aquí, nosotros no podemos tocar toda esta parte de aquí, de estos conectores de contacto, en este caso, no podemos tocar. Siempre hay que cogerlo o tomarlo desde sus bordes, ¿sí? Desde sus bordes hay que tomarlo. No podemos hacer contacto con la parte interna. Lo mismo era con estos microprocesadores de pines. Estas patitas tampoco las podíamos tocar y teníamos que estar cogiendo desde sus extremos, desde sus bordes, digámoslo así. Estamos. Entonces eso para que ustedes vean la diferencia de cómo ha ido cambiando, actualizándose el microprocesador. En los elementos de la placa base, para hablar un poco más, memoria, dispositivo que almacena transitoriamente los datos que procesa el ordenador, constituida por circuitos integrados grabados en un chip. Tipos de memoria, la RAM, memoria de acceso aleatorio, memoria ROM, memoria de acceso de solo lectura, ¿sí? Memoria de solo lectura. La memoria RAM, ¿qué hace? Es la memoria principal del computador. En ella se carga la parte del sistema operativo, instantes después que se pone en funcionamiento el ordenador o el computador. Es una memoria volátil. ¿Qué quiere decir una memoria volátil? Que cuando el computador está en funcionamiento, esta memoria RAM también está en funcionamiento. Una vez que el computador se apaga, automáticamente todo lo que esté en esta memoria se borra. La memoria ROM, memoria permanente que contiene grabadas instrucciones que no cambian y que es el ordenador necesita para trabajar. Ejemplo, el BIOS. ¿Qué significa BIOS? ¿Quién me lo dice? ¿Qué significa BIOS? ¿Están por ahí? ¿No se han ido? No, profe, aquí estamos, aquí estoy yo, profe. ¿Qué significa BIOS? Putica, ahí sí me cogió, pues. Yo lo dije antes, yo dije lo que significaba. Más básico de entrada y salida, ¿no? Ah, no. No te escuché, John, habla un poquito más fuerte. Más básico de entrada y salida. Correcto. Sistema básico de entrada y salida. Eso significa BIOS. Basic Input Output System. Sistema básico de entrada y salida. Muy bien, correcto. Ahora, aquí para que ustedes conozcan la RAM y lo que es el ROM, ¿sí? La memoria RAM son estas tarjetas que nosotros colocamos o insertamos en la placa base. La RAM sí no la conocía yo, profe, pero el ROM sí, el whisky también. ¿Ya? Esta tarjeta RAM o esta memoria RAM, nosotros la colocamos en la placa base. Y hay diferentes tipos de memorias RAM. Acá, perdón, esta de aquí es para una máquina de escritorio, ¿sí? Una máquina de escritorio que normalmente nosotros tenemos en casa. Y esta que es más pequeña, ¿para qué se imagina que es esta de aquí? Es la misma que la primera, pues no. Solamente que es que de doble, que No, cumple más funciones. no. Esta de acá, por ejemplo, esta número 1 es para una máquina de escritorio. De escritorio. Sí. Y Esta esta que es acá más es para pequeña, laptop. exacto, muy bien. Esta que está acá es para una lacto, ¿sí? Es más pequeña, pero hace la misma función. Hace la misma función. El ROM o el ROM BIOS es un chip que se encuentra en la placa también, ¿sí? Y miren que hay de dos formas, ¿sí ven? Este de aquí
es un ROM BIOS que venían en los computadores, digámoslo así, ya hace unos años bien atrás. Un Pentium 1, un Pentium 2, un Pentium 3, un Pentium 4. Pero ya en cambio, este de acá, que viene siendo como un circuito, ¿sí? Que tiene estas patitas como un microcontrolador, ya es diferente, si se dan cuenta. Entonces, la memoria RAM, ¿sí? Aquí hay, vuelvo y repito, de dos tipos, para escritorio y para el acto. Y el ROM BIOS, o el BIOS, de dos formas también, ¿no? Uno que este de aquí se lo podía sacar, se lo podía extraer, pero en cambio el de acá, este de acá ya viene soldado a la placa y es más difícil sacarlo. Y preferible no sacarlo porque podemos, en el momento que estamos desoldando, podemos dañar un circuito, una línea de circuito de la placa y chao placa también. Entonces preferible hacer un cambio ya total. La memoria caché es una memoria muy rápida donde se almacenan datos de los programas que están en ejecución y que el microprocesador necesita utilizar reiteradamente mientras trabajamos en el computador, aliviando así el trabajo de la memoria RAM. ¿Qué quiere decir? Que si la memoria RAM le ayuda al CPU o le ayuda al microprocesador, esta memoria caché también le va a ayudar ¿a quién? A la memoria RAM y le va a ayudar al microprocesador. ¿Sí? Miren que por eso está en medio de ellos dos. ¿Sí? Entonces, esta memoria caché es muy rápida, es muy importante. ¿Por qué? Porque le ayuda en el procesamiento al CPU y también le ayuda a la memoria RAM. La memoria virtual, que también nosotros la podemos identificar en un computador, es un archivo o fichero de paginación o intercambio. Es un fichero oculto que se genera en el disco duro cada vez que se pone en funcionamiento el ordenador. Como apoyo a la memoria RAM, esta memoria asume parte de las funciones cuando la capacidad de la RAM es insuficiente. ¿Qué quiere decir? Que cuando mi memoria RAM está full, ¿sí? Que ya está full, que ya no hay donde más guardar información, esta memoria virtual genera un archivo, un fichero, y ayuda a esta memoria RAM en tener más capacidad de almacenamiento, pero de forma virtual. Por eso se le dice en un archivo o un fichero, ¿sí? Entonces, tenemos que tener muy claro esa parte de allí, ¿verdad? La memoria caché y la memoria virtual. Los dispositivos de almacenamiento ya conocemos algunos, y en este caso, por ejemplo, dispositivos de almacenamiento de datos no forma parte de la placa base. Claro, no forma parte de la placa base un disco duro, por ejemplo, pero el disco duro sí se debe de conectar a la placa y se lo hace por medio de dos cables, uno de energía y uno que se conoce como bus de datos. Un tipo es el pendrive. Es un dispositivo externo, ¿sí? Que se puede conectar a un puerto USB para intercambiar datos entre ese dispositivo y el ordenador. También existen los lectores de tarjeta, lo que yo le decía antes, los famosos lectores de tarjeta o conocidos como card reader, donde nosotros colocamos, por ejemplo, la tarjeta de los celulares en ese lector y podemos pasar información de la tarjeta al computador o del computador a la tarjeta, ¿sí? Entonces, que permite pasar al ordenador directamente datos almacenados en esa tarjeta, lo acabo de mencionar. Entonces, miren, los dispositivos de almacenamiento básicamente no forman parte de la placa base, ¿sí? ¿Por qué? Porque se lo tiene que conectar mediante cable, ¿sí? Un cable de energía para el disco duro y un cable de datos o un bus de datos para el disco duro. Lo mismo pasa para los lectores de tarjeta
pero no para el pendrive, porque el pendrive se lo conecta en cualquier puerto USB y funciona. Almacenamiento o memoria. La memoria secundaria son todas las unidades de disco duro que un computador puede tener. Un disco duro de 400 megas, de 20 gigas, de 100 gigas, puede ser de 1000 gigabytes, ¿sí? Que 1000 gigabytes equivale a 1 terabyte, ¿sí? Unidad de disco flexible como el disquete, que ya no se lo utiliza. Entonces, habían dos tipos de disquete, uno de 5 1/4 y uno de 3 1/2. El de 5 1/4 tiene una capacidad de 360 kilobytes y 1.2 megabytes. El disco de tamaño de 3 1/2 tenía una capacidad de 720 kilobytes a 1.44 megabytes, que ya esto de acá también dejó de existir. El CD-ROM, que nosotros lo conocemos como un disco compacto, tenía un tamaño de 700 megabytes para guardar información. El disco DVD, que es para videos digitales, tenía una capacidad de 4.7 gigabytes a 17 gigabytes, que ya también en el mercado estos dos poco se lo utilizan. Y la cinta magnética, que normalmente pues ya no se la utilizan en el mercado, ¿sí? Eran cintas como que venían en un cassette. No sé si ustedes habrán tenido la oportunidad de conocer los cassettes de VHS o los cassettes en este caso de audio. Entonces allí también se guardaba información. Y acá tenemos, por ejemplo, yo le he traído estas imágenes. Este de aquí es un disco duro, ¿sí? Que tiene un conector IDE. Es un conector IDE, uno de los discos duros que se utilizó por mucho tiempo. Luego tenemos un disco duro de conexión SATA. Tenemos un disco sólido, ¿sí? Tenemos un disco SATA M2. Esto que dice aquí, por favor, si alcanzan a ver, dice SSD SATA M.2. Entonces, esto también es un disco duro ya en la actualidad. Miren que ya no se utiliza el disco duro mecánico, que es este de conexión IDE, y este de conexión SATA. Ya este conexión SATA ya se lo está de a poco eliminando del mercado. ¿Por qué? Porque ya ahorita utilizamos el disco sólido y utilizamos el disco SATA M2. Miren que ya no es un disco normalmente como el que tenemos acá, ¿sí? Ya no es un disco normal como estos dos que están aquí. Ya solamente es como una tarjeta RAM, ¿sí? Se parece a una tarjeta RAM. Nomás se lo coloca en un conector que viene pegado también al mainboard, a la placa, y automáticamente hace de disco duro. El disco sólido sí trae su conector SATA y su conector de corriente, en este caso. Para que pueda funcionar necesita corriente, necesita energía y un bus de datos para poder transmitir la información. El disco sólido. Pero el disco M2, el M.2, ya no necesita ninguno de esos cables, digámoslo así, ni tampoco necesita ese cable de energía. ¿Por qué? Porque en estos conectores que están acá, que son de dientes amarillos, aquí normalmente hacen contactos de energía y de datos. Y por eso también es más, eh, digámosle, más liviana el computador. Porque estos discos duros, por ejemplo, el IDE y el SATA, eran pesados y ponían el case en este caso, ¿sí? Lo ponían pesado. Pero miren que ya todo va cambiando, la tecnología va evolucionando. Ya el disco sólido y el disco M2 no pesan mucho. Yo creo que ni 1 onza o 2 onzas pesan. Y como dispositivo de almacenamiento externo tenemos lo que es el pendrive, que se lo utiliza mucho para extraer información y para también ingresar información al computador. Bien, ¿tienen alguna pregunta hasta aquí, niños? Javier, John, Pablo. ¿Tienen alguna pregunta que me la hagan, por favor? De mi parte no, ingeniero.
Ok, listo. Poco de mi parte. Vamos a seguir entonces. Periféricos externos. Entre los periféricos externos, todos los ordenadores utilizan este tipo de dispositivos. Los más complicados son, por ejemplo, una conexión a una red interna mediante dos formas. ¿Cuáles pueden ser? Mediante la tarjeta de red Ethernet, que es la que está conectada a un hub o un concentrador, y por medio de una WLAN. En este caso, la WLAN se la conoce una red inalámbrica de área local. ¿Qué utilizan esto de acá? El Bluetooth, los infrarrojos y el Wi-Fi. ¿Sí? Entonces, una WLAN trabaja con Bluetooth, trabaja con infrarrojo y trabaja con Wi-Fi. Entonces, estos son periféricos externos, pero de comunicación, o son dispositivos de comunicación que me permiten pues conectarme a una red para intercambiar información o compartir recursos, y también una red inalámbrica por medio de estos tres componentes: el Bluetooth, el rayos infrarrojos y el Wi-Fi. Normalmente ahora en la actualidad se utiliza más el Wi-Fi y también se utiliza un poco lo que es el Bluetooth. Ya el infrarrojo pasó, dice uno, a la historia, ya no se lo está utilizando. La conexión a internet, requisito una línea RTB, un módem común de 56 kilobytes por segundo, que en este caso es la tarjeta conectada a al puerto PCI o a la ranura PCI en el mainboard, o también a un puerto USB. Un ADSL que abarca hasta 2 megabytes por segundo, permite de forma simultánea recibir y establecer llamadas por teléfono más el internet, lo que utiliza en este caso CNT, cable coaxial y cable de fibra óptica. Entre el cable coaxial y el cable de fibra óptica, más rápido, sabemos que la fibra óptica pues es más rápida, ¿sí?, para la transmisión de datos, para la transmisión de información mediante una red. Bien, ¿preguntas hasta ahí, niños? ¿Hay preguntas o no hay preguntas? No, Inge, no. Bueno, parece que está todo entendido entonces, ¿verdad? Está todo claro.